¿Qué tal? Me da mucho gusto que me acompañen una vez más. Hoy tenemos una promesa muy especial y es de Jeremías. Es muy importante siempre recordar qué hacer cuando estamos en alguna situación especial. No sé si alguna vez has experimentado esa sensación de no saber a quién recurrir cuando las cosas empiezan a salir mal. Y uno es temeroso de eso porque por alguna razón o simplemente se complica lo que yo tengo que decidir. El profeta Jeremías es un ejemplo de alguien en medio de una crisis de este tipo. Él estaba viviendo en uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá. La ciudad de Jerusalén estaba siendo sitiada por, imagínense, el poderoso ejército de Babilonia. Y este profeta ya había advertido al rey de Judá, Sedequías, con la palabra de Dios. Había una advertencia muy clara. Miren, en Jeremías capítulo 32, ¿cuál era el versículo 28 al 30? Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, miren los pecados en los que habían caído, y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con las obras de sus manos, dice Jehová. Imagínense cuando le viene a advertir esto el profeta al rey, Sedequías, era un temor muy grande. Además, a nadie le gusta que le digan sus faltas o sus pecados, y este rey no quería escuchar este tipo de profecías, mira, que venían de parte de Dios. Al rechazarlas y por el enojo, mandó encarcelar al profeta en vez de obedecer a la palabra de Dios. En los capítulos 32 y en el capítulo 33 de Jeremías Jerusalén está prácticamente al borde de la destrucción. Humanamente todo parecía perdido, y en ese momento tan difícil el profeta recibe una palabra de Dios, que es la que quiero compartir hoy en esta promesa, mientras aún estaba preso. Voy a leer Jeremías 33:3, que es el versículo de hoy. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En pocas palabras le está diciendo: calma, búscame, porque yo te responderé y te revelaré lo que va a suceder. ¿A quién más podría acudir ahora por ayuda sino a Dios? Clamar es la palabra hebrea cara con Q al principio, cara, que significa llamar, invocar, gritar. Prácticamente es pedir ayuda. Implica pero mucho más que un simple grito de auxilio, porque es invocar, fíjense, activamente el nombre de Dios, es llamarlo con confianza y mantener una comunicación íntima y directa con Él. No importa la situación, ahí es el momento adecuado para acercarse a Dios. Y miren, es impresionante leer la oración de Jonás, por ejemplo, cuando se arrepintió de no obedecer a Dios y pedirle que lo ayudara. ¿Sabes en dónde estaba el profeta Jonás? En Jonás capítulo 2 versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Así que no importa en la situación en la que nos encontremos. Después podemos leer con calma el capítulo 2 completo de este libro de Jonás y verás un corazón una vez más alineado a la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos escucha. Mira en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, versículos 7 al 11. Es una buena noticia que nos da. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre, pregunta, hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, fíjense, un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? También te comparto una promesa que obviamente tiene condiciones, pero que nos da la certeza de que Dios está atento a nuestras necesidades. El Salmo 34, versículo 14 al 15, muy claramente nos dice esto: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y
atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahí está la palabra clamar otra vez. Así que si hacemos esto, el Señor va a estar atento a nuestras necesidades. Esto es muy valioso, en verdad, saber que Él no desecha a nadie. También nos lo confirma en el Antiguo Testamento, en el libro de Lamentaciones 3, 31 al 33. Mira lo que dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué tal? Así que lo primero que Dios pide en su palabra, y le pide aquí a Jeremías en su mensaje, es que lo debemos de buscar, acercarnos a Dios. Clamen a mí intencionalmente, arrepentidos de no haberlo hecho antes y vivir lejos de Él. Eso quiere nuestro Señor, nuestro corazón. El arrepentimiento es un mandato. Debemos recordar esto siempre. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 30, está Pablo compartiendo allá en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, fíjense, es un mandamiento, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Y sigue diciendo Jeremías 33, versículo 3, que es nuestro texto: clama a mí y yo te responderé. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! Esto es lo más importante, que Dios nos escucha y nos responde. Aquí está prometiendo respuesta, y debemos entender que no se trata simplemente de una promesa general de recibir todo aquello que se le pida, sino de una invitación a buscar la revelación y los propósitos de Dios en esa situación difícil por la que estamos pasando. Dios ofrece el camino o la salida de la restauración, como en el caso aquí de Jeremías. Mira en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es fundamental. No habla de darnos alguna salida, sino la salida. Hay una salida específica de parte de Dios. En ocasiones, y considera esto, es esperar confiando en su voluntad. Te leo el Salmo 37, mira el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Ya viste? Habla de poner nuestros proyectos y preocupaciones en las poderosas manos de nuestro Señor, descansar en su voluntad y tener siempre la certeza que Él actuará a nuestro favor en el momento y la forma en que Él considere adecuados. Ahora agrega Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está animando grandemente al profeta y al mismo tiempo está revelando que aunque vendría juicio, también vendría una restauración. Recordemos que habla de la restauración de la ciudad santa de Jerusalén. Además dice Jeremías 33, mira, te voy a leer el versículo 6-7 adelante de nuestro versículo, que además vienen bendiciones, no nada más el que nos va a escuchar y nos va a responder. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Ya viste, salud para todo el pueblo, pero también el regreso desde el exilio. Y sabes, también en este capítulo se anuncia al renuevo de justicia. Fíjense qué interesante es esto, el renuevo de justicia que es nuestro Señor. Te voy a leer aquí en Jeremías capítulo 33 versículo 14 al 16. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Obviamente y claramente esto todavía no se ha cumplido, pero hablando históricamente o teológicamente, este descendiente prometido es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Jeremías dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no se refiere solamente a secretos personales o revelaciones místicas, sino principalmente a los planes poderosos de Dios que el pueblo no podía imaginar en medio de ese
esa situación por la que está pasando. Como tú y yo el día de hoy, que pudiéramos estar pasando por algunas circunstancias, Él nos va a revelar por qué estamos pasando por esto también. Así que hoy nuestro Señor nos recuerda que escucha atentamente a todo aquel que clama a Él. Él está atento, que nos revelará y nos hará entender el porqué de lo que estamos viviendo y que aún dentro de tiempos difíciles Él tiene los mejores planes para nosotros. Todo esto que acabamos de ver, esta promesa hermosa, se resume en una última lectura. Mira, quiero compartir contigo porque nos anima mucho. Está en Isaías capítulo 55 y te voy a leer desde el versículo 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es fundamental, buscar a Dios, que hoy todavía estamos a tiempo. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios que nos permitió compartir esta promesa de Jeremías 33, versículo 3. Es de mucha bendición y vamos a hacer esto que nos está pidiendo. Hay que clamar, buscar, acercarnos a Dios. Él nos va a responder y nos va a revelar aquello que necesitamos saber para darle gloria a Él. Vamos a agradecer. Gracias, Padre, te damos porque hoy nos has permitido también, Señor, tener este aliento diario en tu palabra y poder, pues, Señor, buscarte mientras podemos hallarte como tú nos estás prometiendo el día de hoy. Gracias por nuestra vida, gracias porque nos permites hoy también acercarnos una vez más a tu palabra y te pedimos que cumpla con todos los propósitos que tú tienes para nosotros. Te amamos y te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.